8:35 de la mañana y estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis con nuestros panelistas de este día jueves, último jueves de septiembre. El tiempo va rápido, el tiempo vuela. Carlos Ominami, presidente de Chile 21, buenos días, ¿cómo le va? Hola, muy buenos Carlos. días. Qué bueno tenerlo por aquí. Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País. ¿Cómo estás, Cristian? Le damos la bienvenida también. Qué gusto. ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Oye, no estaban los temas que teníamos en la mesa para hablar, pero enganchémonos brevemente por algo que tuvimos una conversación recién con el economista Dante Contreras de la Universidad de Chile. Y él dijo algo que no había escuchado hasta aquí. Que en esta argumentación que entregó el Banco Central en el último IPOM, donde dice que hay una influencia en el empleo, un efecto en el empleo de las medidas como, por ejemplo, aumento del salario mínimo y también de las 40 horas, hay una conexión, ¿no? Y él dice que ve una posible intencionalidad política, porque el informe aparece en un momento en que no debió haber aparecido y que él lo había visto en diciembre esto. Me llamó la atención eso. Carlos Domina, ¿me tiene alguna opinión al respecto? Sí, un par de opiniones. Yo tiendo a compartir con Dante Contreras. Creo por de pronto que la metodología que utilizó el Banco Central es una metodología que es bastante discutible. Finalmente, incluso el propio Banco Central, el Consejo del Banco Central, a través de su vicepresidenta, ha salido a reconocer de que el impacto finalmente de estas medidas, particularmente el aumento del salario mínimo, y menos aún de las 40 horas, que en verdad es una cosa muy, muy progresiva en el tiempo, tiene un efecto bastante limitado respecto de la creación de empleo. Por ejemplo, se han dado indicadores de cómo algunas instituciones han disminuido sustancialmente sus dotaciones. Algunos bancos, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Son instituciones en donde el salario mínimo no se paga. Por tanto, entonces no hay una relación entre una cosa con la otra. Eso es la primera cuestión. La segunda, que tiene que ver ya con la cosa más política, que es lo que decía Dante, es en verdad raro. O sea, el Banco Central puede hablar de muchas cosas, pero yo traigo aquí a colación una discusión que tuvimos algunos años atrás cuando se modificó la ley del Banco Central y en donde había que ver cuáles eran los objetivos que cumplía el Banco Central. Yo fui a las personas que insistió mucho en cuanto a que el Banco Central debiera preocuparse también, como lo hace la Reserva Federal Norteamericana, de los temas de empleo. Expresamente, el director del Banco Central, sino que... en el caso del Banco Central chileno, es inflación y pagos externos. A mí me parece que debería incorporar también el criterio del empleo. Expresamente en esa discusión, la mayoría de los directores del Banco Central dijeron que no eran partidarios de eso. Entonces es muy raro que en un momento preelectoral, con una candidata que es ministra del Trabajo, el Banco Central entre a tallar en un tema que no está dentro de sus... mandatos, porque si fuera así, uno podría pedirle también al Banco Central que pudiera tener opinión respecto a muchas otras cosas, por ejemplo, respecto que hubieran hecho una buena presentación respecto a qué es lo que significan en relación con el funcionamiento general de la economía, los problemas de mala distribución de los ingresos, por ejemplo. Bueno, tú fuiste ministro de Economía y eres economista. También es muy inusual y también es raro que vengan cuestionamientos desde el mundo político o el mundo académico incluso al Banco Central, que siempre se ha cuidado tanto, que tiene una voz, ¿no es cierto?, tan legitimada. Entonces llama la atención también los cuestionamientos que ahí se generan. Breve para pasarle la palabra a Cristian. A mí no tanto, o sea, pues yo creo que el Banco Central es una institución autónoma, así está establecida, pero no es una institución que sea infalible y que esté por debajo, que no sea objeto de crítica. Yo creo que un Banco Central que por lo demás en otros periodos de la historia ha cometido también errores graves, por ejemplo, a finales de los 90 con el sobreajuste de la economía chilena, en donde el Banco Central aumentó la tasa de interés de una manera totalmente desmedida y lo que hizo fue profundizar la recesión. Cristian Stewart. Yo tiendo a pensar que el momento en que se generen o se evacúen informes que de alguna u otra manera afecten al gobierno de turno siempre van a ser malos, y sobre todo en un año electoral. Si es que correspondía que se hubiera hecho en diciembre o enero o acá, me parece que el efecto hubiera sido no tan distinto. No obstante, en diciembre la ex ministra del Trabajo no era candidata y ahora sí lo es. Y por lo tanto me parece que es algo que no es tan relevante. Sí creo que es importante hacer una pequeña distinción. Aunque el Banco Central no es parte como de la separación de poderes y por lo tanto el gobierno, el Ejecutivo, no debe... de alguna manera deberse a esa separación como sí lo tiene que hacer con las sentencias judiciales, por ejemplo, si es un órgano autónomo, y comenzar a criticarlo me parece que es una dinámica que no es tan positiva para la discusión política.
creo que un académico como Dante Contreras que haga cuestionamiento respecto de la metodología me parece que es razonable. Efectivamente, un Banco Central, por definición, no es infalible, pero me parece que la forma en que el presidente Boric respondió, diciendo básicamente no, sin decir sin dar una mayor justificación de por qué estaba equivocado, me parece que no suma en absolutamente nada y habrá que ver con el correr de los días si es que efectivamente los números que arrojó el Banco Central, que evidentemente dan cuenta de una conclusión que no le hace bien al gobierno en general como desempeño político, son correctos o no, pero a mí me parece que entrar en ese nivel de dinámica no le hace bien a la discusión política. Bien. Ahora, perdona, Gerardo, tú. Cristian, un poquito más acá. Eso. Vale. No, cambiamos el tema que nos convocaba y que tuvimos una conversación esta mañana con Juan Gabriel Valdés, el embajador de Chile en Estados Unidos. Tenía que ver con la nominación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, un tema que se ha extendido porque no quedó solo en la nominación y el algarabía que podía provocar el que se alinearan los diversos sectores políticos tras ella, sino que todo lo contrario, es por el cuestionamiento que ha surgido en algunos de decir es o no es un nombre que debíamos estar alineándonos tras ella. Él mencionaba como ejemplo su papá, Juan Gabriel Valdés, que con Augusto Pinochet eran polos opuestos, pero no existieron ese tipo de vetos a su participación o figuración en organismos internacionales. Y por lo tanto, no utilizó la palabra, la estoy utilizando yo. Pedí un poco de grandeza, ¿no? Un poco no pequeñez sobre esos cuestionamientos que se han hecho sobre, no sé, no me gustó la expresidenta en su segundo gobierno, no tenemos que nominarla a ese cargo. Cristian y después Carlos Ominami, su opinión con respecto a esta nominación. Yo pienso y quisiera referirme al modo en que esto se hizo, al lanzamiento del presidente Boric en las Naciones Unidas, pero independiente de eso, que es a lo que me voy a referir a continuación, me parece que esto ya se transformó en una decisión de Estado que de alguna u otra manera ató a los próximos presidentes o a quien vaya a ser presidente de Chile con una decisión de la cual es muy difícil separarse o en el fondo hacerse el loco. Creo que la candidatura de Bachelet en sí misma es adecuada. Ya tuvo 2 cargos en Naciones Unidas. Probablemente no hay nadie mejor que ella en el nivel en que estamos pensando que conozca mejor este cargo. Y me parece que es una candidatura bastante fuerte y con buenos argumentos para ser apoyada. Dicho eso, me parece que es muy importante hacer un alcance respecto del contexto, el momento y el modo en que fue lanzada esta candidatura. Porque esto puede teñir de mala forma y quizás de modo definitivo una derrota anticipada de Bachelet. Porque Bachelet podrá tener propios desafíos, va a requerir de más esfuerzos para que represente a Chile, no solamente al sector político y otras dificultades que tenga, pero las mayores dificultades pasan por este lado. Primero, yo creo que fue arriesgado que el presidente Boric lanzara la candidatura de Bachelet sabiendo que esto es algo que le va a tocar a otro gobierno y que las probabilidades indican que va a ser de un color político distinto al suyo. Segundo, también pienso que fue arriesgado la manera en que lo hizo, porque sin decir el nombre de Donald Trump, lo trató de mentiroso. Eso es algo que es bastante obvio. Y me parece que el historial que tiene el presidente Boric en materia diplomática, en materia política exterior, no es tan halagüeño para pensar que hay un valor agregado, porque por de pronto ha sido particularmente hostil con Israel. Entonces, ahora, me parece perdona, que Juan Gabriel Valdés complejo. nos decía, ojo, desde acá, el embajador desde acá las relaciones son impecables. Desde acá no tenemos la perspectiva de que las relaciones estén quebradas, tensionadas. Hizo ese punto Juan Gabriel Valdés. Carlos Minami, tú... Mira, yo creo que hay dos cosas básicas aquí. La idoneidad de la candidata y la oportunidad en que esto se hace. Respecto a la idoneidad, yo creo que realmente no es difícil, es imposible encontrar a alguien que tenga un mejor currículum que Michelle Bachelet para postular a un cargo de este tipo. Ministra de Defensa, ministra de Salud, 2 veces presidenta de Chile, fue la que echó a andar todo el sistema de ONU Mujeres y posteriormente ocupó el cargo probablemente el más difícil, el más complejo, el más delicado en el sistema de Naciones Unidas, que es la Comisión de Derechos Humanos. No hay otra persona con esos antecedentes, ni en Chile, ni tampoco en América Latina. Entonces creo que desde el punto de vista de la idoneidad, ella es realmente una tremenda candidata. Creo que además fue capaz de asumir también conflictos complejos. Tuvo una decisión difícil respecto al informe sobre derechos humanos en el caso de China. Hizo también un informe bastante crítico respecto de la situación de derechos humanos en Venezuela. Entonces creo que ha dado también garantías desde ese punto de vista. En cuanto a la oportunidad, la Asamblea General de Naciones Unidas es el mes de septiembre. Corresponde en esta ocasión. Habían ya muchos países que estaban solicitándole a Chile
que entregue una señal de si va a haber una candidatura como la de Michelle Bachelet o no, porque si no, los países también ocurre, ¿qué es lo Sí. que ocurre? Comienzan a comprometerse con otros candidatos que también existen y que legítimamente pueden aspirar a tener ese respaldo. Entonces, yo la verdad encuentro que me parece bien las palabras de esta grandeza, creo que hay un poquito de mezquinería en Ya. Pero- esta decisión. Para sí. decirlo con franqueza, creo que no le habría costado mucho a José Antonio Cast, a Evelyn Matei haber dicho, mire, la verdad es que aquí no hay otra persona que tenga tantos Matei no pergaminos dijo como no, para... Y Kast menos. Kast tampoco dijo no. Dijo, No, de hecho, dijo, voy a dar- claro, pero fue yo creo más que, bien creo que habría sido, no claro. creo que habría sido un gesto de decir, mire, sabe, Ya. aquí nos vamos, aquí, esta es una gran candidata, yo puedo tener muchas diferencias respecto de ella. Es evidente además que alguien Oye. que aspira a un puesto en la Secretaría General de Naciones Unidas es alguien que tiene una trayectoria política y que por tanto entonces va a ser siempre objeto de una evaluación política. Pero no había alguien con tantos pergaminos como ella. Permíteme una nota al margen. Hay un problema nuevamente en el metro y está cerrada la estación en Universidad de Santiago, Alberto Hurtado, Ecuador, La Reja, Pajarito, Neptuno y San Pablo. Había un problema en línea 2 que se solucionó. El y de ahora el problema Franklin estuvo cerrada Y la- ahora en la línea 1, 7 estaciones cerradas, caos en las estaciones. Lo Eso nota al estamos- margen. ¿eh? sí, no, estamos mirando las imágenes a través de los canales de televisión y la verdad es que es bien impactante porque, claro, El tercer problema en la semana. Es lo no, que va. pero claro, la cantidad de personas son 7 estaciones, no deja de ser Ya, complejo. Retomo un punto que tiene que ver quizás con que en los tiempos electorales se marcan otras distancias, se marcan otros los debates, y esto que es un gran debate a nivel internacional, el momento de la ONU, las candidaturas, ese es un tema más grande. Quizás perdemos perspectiva de Estado porque las campañas presidenciales pareciera ser que están como achicando los debates. No sé cómo lo ves, Cristian. A veces da la impresión de que nos quedamos muy a ras de suelo en comparación con las grandes problemáticas que se están viviendo en la región, en el mundo. Absolutamente. Yo creo que hay que hacer distinciones y hacer símbolos que de alguna manera alimenten esta distinción entre las políticas de Estado y las políticas o la discusión más doméstica, si es que efectivamente se quiere lograr que Bachelet sea una candidatura transversal, que sea apoyada por no solamente por Chile, sino por todos los otros votos que debe concitar. Me parece que debería haberse comportado o cultivado la preparación de un modo distinto, conversando y convocando a los ex cancilleres, conversando al menos con los presidentes de la pero me Comisión de refiero, Relaciones Exteriores. Cristian, a que lo Voy sí. inmediatamente para allá. Y creo que es muy importante haber construido eso de una manera más adecuada. Creo también que efectivamente la discusión política hoy en Chile no es la mejor, nos pasamos por el mejor momento. Cualquier persona que plantee un matiz, como por ejemplo ayer el ex ministro de Agricultura y el actual presidente de la SNA, Antonio Walker, que sostuvo una declaración que fue una bomba, Aquí, una instalación. en esta radio. En este programa. Sí. Bueno, ustedes lo vieron entonces en carne propia y probablemente advirtieron las repercusiones que eso iba a generar. Entiendo que se han pronunciado bastantes candidatos presidenciales al respecto, pero ese ejemplo concreto, él plantea una verdad que es el porte de una catedral. Y negarlo es tapar el sol con un dedo. No solamente el sector del agro requiere una mayor formalización, él dijo después, al principio dijo regularización de las personas que trabajan ahí, sino también el sector de la minería, infraestructura eléctrica, la construcción. O sea, hay una falta de dotación de trabajadores funcionales a esos rubros que me parece que es muy importante, y no hacerlo, no al menos dar esta discusión, no solamente es malo para el Estado de Chile, que es mejor que sepa quiénes son, dónde están estos migrantes que son irregulares, y en el fondo Es lo que decía cuál es su intención, Janet Jara. sino además es muy importante para Chile también porque esto no es un tema buenista, es de conveniencia pública para los futuros desafíos migratorios que vienen, pero también porque si estamos en contra de la informalidad laboral, bueno, partamos también reconociendo formalizarlo. que esto es relevante para Chile. Carlos Ominami. Mira, a ver, dos cosas, son temas distintos. Respecto Sí. a la calidad del debate, yo comparto, creo que es un debate bastante estrecho, un poquito ramplón. Ahora, eso corresponde también a una cierta estrategia, digámoslo con claridad, cuando un candidato que tiene una opción importante como José Antonio Cast dice, mire, yo quiero hacer un gobierno de emergencia y aquí tengo solamente 3 temas. Vamos a discutir sobre seguridad, vamos a discutir sobre economía y algo sobre política social y no vamos a discutir de ninguna otra cosa. Él está cerrando el espacio, está limitando la discusión, lo hace porque sabe
que en los otros temas es débil, porque hay mucha gente que tiene puntos de vista críticos respecto de eso. Entonces a mí me parece que es cierto la constatación de que el debate es estrecho, y creo que habría que ampliar el debate, porque no me parece justo que esos temas, simplemente por la decisión estratégica de un candidato, queden fuera de la discusión. Respecto al primer tema, el tema sobre Michelle Bachelet, más allá de la persona, en el mundo lo que hoy día está muy brutalmente en cuestión es la existencia de un orden internacional que esté basado en reglas, que sea multilateral, donde todos los países tengan la oportunidad de sentirse parte, de opinar, y por el contrario, lo que estamos viendo es un sistema completamente unilateral basado en la fuerza. Creo que desde ese punto de vista, más allá de que alguien pueda tener observaciones respecto a algunas actuaciones de Michelle Bachelet, ella encarna la posibilidad de reconstituir un orden multinacional, un orden multilateral, y desde ese punto de vista creo que los candidatos perdieron una oportunidad para hacer un gesto de grandeza y un gesto también de apoyo a la idea de que hay que reconstituir un sistema internacional basado en el multilateralismo y contrario a la unilateralidad, que es la que se está imponiendo hoy día, que lo que hace simplemente es imponer la fuerza. Usted escucha a Carlos Ominami y a Christian Stewart, que están conversando con nosotros aquí, analizando la actualidad, por supuesto, en Pauta de Análisis. ¿El fondo de lo que se habló terminaba siendo muy pequeño, o había un punto de discusión allí relevante en lo que planteaba el presidente de la CNA versus lo que decían los candidatos? Cristian, a tu juicio, él dijo no me expresé bien o no me entendieron, dijo cuando decía esto de poder legalizar a inmigrantes indocumentados que estaban actualmente en Chile. Sin antecedentes. Pero los candidatos cerraron la puerta porque decían que era un mal incentivo, eso por decirlo de alguna manera. Algunos. Al menos los que más hablaron, que fueron Kass y Kaiser. Yo estoy de acuerdo con Carlos cuando dice que lo importante es que la normativa se cumpla. Me parece que no solamente en Chile, sino en el mundo, para que esto funcione de manera integral. Hay que poner orden para las vías de ingreso, para que sean regulares, a propósito de lo que señalas tú, Gerardo. Orden también para que se castigue la delincuencia, sea de la nacionalidad que sea. Orden para que si que son extranjeros se sepa qué hacer con esas personas. Pero me parece que lo que dice Antonio Walker es bastante claro. Y si es que después trató de explicar mejor lo que quiso decir, me parece que fue para abundar en el mismo problema. Esta tentación de meter en un mismo saco a todas las personas que son migrantes, ya sea que sean regulares o no, que esto es un problema que se vive especialmente fuertemente en las poblaciones. En las poblaciones nadie pregunta si está documentado o no. La relación que hay entre extranjeros y nacionales es muy mala, y por eso mismo esta tentación de meter en un mismo saco a todas las personas hace que tener esta discusión de manera relativamente sana y con una altura de mira mínima es muy difícil y es muy costoso políticamente. Pero no debería responder eso, porque lo planteaba también Walker, que se potenciara lo de las visas por temporada. Digo, porque yo a lo mejor quiero ir con muy buenas intenciones a trabajar a Estados Unidos y me meto como turista y me pongo a trabajar allá. Pero eso no me hace legal, ni por mis muy buenas intenciones no me da derecho a quedarme allí. Sí, bueno, entiendo que José Antonio Kast dijo que él estaba de acuerdo con esa solución. Pero la visa temporero, por así decirlo. Dijo que no estaba de acuerdo con regularizar, que me parece que es una palabra que tiene una carga especial. Por eso después Antonio Walker dijo formalizar. Me parece que el problema de fondo tiene que ver con la dinámica que estamos viviendo, que es un dato. Efectivamente se ha importado nuevos crímenes y el crimen organizado es novedoso precisamente por la inmigración, pero me parece que también hay otros problemas como el Servicio Nacional de Migraciones, que se demora 8 meses en dar una respuesta, que hay que también meter en la ecuación. Carlos Ominami. Mira, yo creo que Antonio Walker puso el dedo en la llaga y mostró la incoherencia también de un cierto planteamiento cuando se dice, mira, que hay que expulsar a todos los migrantes que están en condiciones irregular. No está dando cuenta de un fenómeno que es mundial, no está dando cuenta por lo demás de una necesidad que tiene la propia economía chilena. Algo que sea viable. Es un país que tiene una tasa de fecundidad baja, en donde hay problemas de falta de mano de obra, y por tanto entonces creo que sobre la base de perfilar un discurso duro en materia de seguridad, terminó también no haciéndose cargo de las complejidades de las cosas. Y una de las complejidades de las cosas es que muchas actividades, particularmente la actividad agrícola, requiere de mano de obra, y por tanto no se puede simplemente hacer un planteamiento del tipo, mira, hay que expulsar a todos los inmigrantes que entran en condición irregular. Yo no sé, tengo la sensación
de que por las dificultades también que tienen los sistemas de visados, una gran parte de los migrantes entran como turistas y posteriormente buscan Se van quedando. formalizar su situación. No es la mejor vía, Claro. pero es tradicionalmente la vía que se ocupa. Entonces creo que hay que ser también más cuidadosos respecto de planteamientos al bulto, estos como Muy bien. que aparecen como muy atractivos, pero que finalmente son Sí. inconsistentes de expulsemos a todos los migrantes Carlos Minami. estemos contra la regularización. Perdón, solo una cosa, pero también es cierto que hay un vértice que va a ser interesante de mezclar, y es la economía, la macro y la microeconomía versus el tema laboral, la crisis laboral. Acá estamos hablando de los temas de los migrantes irregulares, pero estamos hablando de una crisis laboral de la que estamos dando cuenta, digamos, están hablando todos los economistas. Hay probablemente un vértice que mirar ahí respecto de la calidad de la mano de obra y de la posibilidad de que algunos sectores productivos puedan contratar personas. Bueno. Bien. Queda Cristian más. Stewart se quedó con la palabra en los labios porque ya estamos en la hora. Te agradecemos, Cristian, enormemente que hayas venido y Carlos Minami también. Bien, ha sido un gusto Gracias ahí a ambos. compartir, Muchas gracias. compartir con ustedes. Un placer. Chao, Que esté chao. muy bien. Muchas gracias. Un Vamos gusto. a un buen consejo antes de